¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero darles la bienvenida a este Facebook Live que estamos haciendo en el marco de las celebraciones del mes de los museos. Quiero saber si me escuchan bien, si nos ven bien, para que la transmisión sea lo mejor posible. Quiero darles nuevamente la bienvenida a todos ustedes. Excelente, gracias José Salvatierra, Liz Ramírez, Emilia Cohen, Daniel Cruz, que se están sumando a la transmisión. Es una transmisión que nosotros estamos haciendo totalmente gratuita para todos ustedes en el marco, como les decía, de las celebraciones por el mes de los museos, por el BIM 2024, que este año se ha llamado Museos por la Educación y Museos por la Investigación, ¿no? Dos aspectos muy importantes que realizan los museos, y aprovechando esta fecha tan especial, es que como parte de nuestras actividades hemos desarrollado algunas actividades, ¿no? Empezamos con el concurso, un selfie en el museo. Luego lanzamos también nuestra oferta de cursos sincrónicos a precios bastante accesibles para todos ustedes. Y el día de hoy vamos a contar con la participación en este conversatorio online denominado El Museo es Inútil, al museólogo argentino Eduardo Ribota. Eduardo es profesor de la carrera de Museología de la Universidad Nacional de Tucumán y es un colaborador nuestro. Nosotros estamos muy contentos que se haya podido tomar el tiempo el día de hoy para conversar con toda la comunidad de gestión del patrimonio sobre este tema que es tan fundamental en el marco de esta celebración 2024 del mes de los museos. Es un tema que es muy impactante, es muy controversial. El título, ahora vamos a comenzar con Eduardo también de eso, ha causado bastante revuelo, y eso es lo importante. Lo importante es que estas conferencias, estas charlas puedan crear este tipo de reacciones, este tipo de incentivos en la comunidad para poder hablar de un aspecto tan importante como es el rol de los museos en el ambiente de Latinoamérica, en nuestros países, y de qué manera el museo puede servir como un ente de transformación social y para el beneficio de su comunidad. Vamos a llamar a Eduardo para que nos pueda contar un poco más de qué se trata esta ponencia acerca de el rol del museo o el museo es inútil. Vamos a llamar a Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? Bien. ¿Nos ves bien? Te escucho y te veo bien. ¿Y vos a mí? Sí, te veo muy bien, Eduardo. Perfecto. Antes de comenzar, más bien queremos agradecerte bastante que te hayas tomado el tiempo el día de hoy para estar con toda la comunidad de Gestionando el Patrimonio, que es una comunidad muy grande. No solamente estamos en Perú, estamos en Latinoamérica y hasta hemos atravesado algunas fronteras. Tenemos muchos seguidores en México, en España, en Italia, que en esta oportunidad están sumándose a esta transmisión porque quieren escuchar qué es lo que tienes que decir con respecto a este título que ha causado un gran impacto, una gran controversia en toda la comunidad de gestión del patrimonio. Pero antes de pasar ese tema, como hay también muchos de nuestros seguidores en nuestras redes sociales que de repente es la primera vez que te conocen, es la primera vez que te van a escuchar, me gustaría que puedas compartir con ellos un poco acerca de tu trayectoria, cómo es que te inclinas por estudiar esta profesión de la museología, cómo es que llegas a ser profesor también de la carrera en la Universidad Nacional de Tucumán en Argentina. Bueno, no me gusta hablar mucho de mí, pero sintéticamente he tenido la suerte de dirigir museos, de crear muestras arqueológicas, de artes y de ciencias naturales. O sea, son los tres museos en los que más he trabajado. También he sido mediador en algún momento en los museos. Y bueno, yo he estudiado primeramente historia y geografía, luego estudié arqueología
y luego estudié museología, que terminó siendo mi pasión y he abandonado las otras debido casualmente a que me atrapó la posibilidad del contacto con el público, de la difusión, de escapar un poco del academicismo tan formal, tan rígido que suelen ser las otras carreras. Pero obviamente estoy dentro de un sistema y como bien dijiste vos, soy docente por concurso en una materia de grado, que es una tecnicatura en museología en la Universidad Nacional de Tucumán. Para las amigas y los amigos peruanos, Tucumán está al norte de la Argentina, a la altura de Copiapó, de Chile, no sé si se ubican más o menos a nivel de latitud. Y también soy docente de un magíster en museología de la Universidad Nacional de Tucumán, que es el único magíster, el único posgrado, no solo en Tucumán, sino en el país. En Argentina es el único que existe. Así que bueno, venimos trabajando con eso, venimos aportando desde lo poco que uno puede ayudar o decir. Y pasando a tu pregunta de por qué puse ese título, en realidad, lo conversábamos hace un tiempo, la academia tiene siempre títulos muy rimbombantes y muy extensos. Yo aprendí que los títulos tienen que ser más bien cortos y tienen que ser impactantes. Entonces, por eso elegí esto del museo es inútil, porque es una ironía, obviamente. Uso mucho la ironía yo y a veces hasta me paso y uso el sarcasmo, que es más difícil a veces o más duro de que se entienda, ¿no? Pero en este caso es una simple ironía, pero una ironía que en mi caso tiene un fundamento. Yo creo que sí hay museos que son inútiles y creo que hay museos que son muy útiles. Entonces, ¿cuál es la diferencia para mí? Y desde ya te aclaro, Javier, y me olvidé agradecerte, porque estoy hablando hace una hora y no te dije muchísimas gracias por esta convocatoria, un placer enorme comunicarme con vos a través de este medio y con toda la gente que se hace un rato para escuchar esta conversación con vos. Entonces sí hay para mí museos, como te decía, que yo los considero inútiles y otros que los considero útiles, pero quiero aclarar desde ya que no es lo que yo diga la verdad única, obviamente es una posición, una mirada que no tienen por qué compartir los que están del otro lado escuchando y viendo, que tengo mi fundamento, pero que obviamente pueden no ser fundamentos que convenzan, que estén de acuerdo las personas que estén leyendo en este momento. Y para seguir también, aclarar algo que siempre digo yo, a pesar de mis años de docencia, no descubrí el agua tibia. O sea, muchas de las cosas que yo digo, los que están del otro lado ya las conocen, ya las saben. Pero simplemente tengo la oportunidad o la fortuna de poder transmitirlo aquí, ¿no es cierto? Claramente existen distintos tipos de museos, no hay un solo museo en el mundo y mi mirada es a nivel mundial y después voy a tratar de acercarme, digamos, a la mirada mía latinoamericana, ¿no? Hay muchos tipos de museos en el mundo y para mí aún hoy hay museos que son del siglo XIX, museos que son del siglo XX y los que son del siglo XXI también. En el caso de los que son del siglo XIX y del siglo XX, para mí son los que yo considero museos inútiles. ¿A qué llamo museo inútil? O que inclusive ya ni llamo museo yo. Vos sabés muy bien que yo tengo un escrito en donde hablo de fondos de inversiones. Hay, la gente le llama museo al Guggenheim, le llama museo al Louvre de Abu Dhabi, le llama museo a otros museos de arte, ¿no es cierto? Pero para mí, en línea general, el MoMA, pero para mí, en línea general, son fondos de inversiones, no son museos. Por eso para mí son museos inútiles. ¿Por qué? Porque dependen únicamente del valor del objeto de arte que tienen y de la cantidad de visitantes que estos tienen. El año 2022, no tengo la estadística del 23, ha crecido un poco porque ya en el 22 todavía estaban los coletazos del COVID, pero el museo más visitado del mundo fue el Louvre, con 8 millones de visitantes, seguido por el d'Orsay, con 3.700.000 visitantes, y luego muy cerquita de todos ellos, pero un poco más abajo, digamos, el Reina Sofía de España, la Galería Pompidou también de Francia, al igual que el Louvre y el d'Orsay. Luego vendría la Galería de los Medici, si vamos viendo son todos museos de arte, ¿no?
y que tienen la característica de ser museos, por solo nombrar eso, hay muchos más obviamente, tienen la característica de ser museos del expolio, ser museos con lo que se creó la museología, con colecciones robadas, a veces a costa de sangre y de muerte, y llevadas a estos lugares para, básicamente, todavía hoy, mostrar una mirada estética. O sea, qué hermoso que es la Gioconda, la Victoria de Samotracia, este cuadro de Picasso, etcétera, que todos valen millones y millones de dólares. Tienen esa mirada, digamos, desde mi punto de vista, vuelvo a insistir, no tienen por qué coincidir, una mirada netamente estética y muchas veces comercial. Por eso yo lo llamo fondo de inversión. Después están los otros museos a los que yo caracterizo como que simulan que están en el cambio o en la movida y hacen alguna y otra acción, lo que yo llamo museo enmascarado, que hacen alguna acción como para quedar bien con la comunidad, ¿no? Por ejemplo, hacen algunas tarjetas en braille para el Día de los Museos y con eso quedan conformes, o hacen un huerto orgánico y a los 2 meses ya está todo lleno de maleza, ya no tiene nada de huerto, sino que es un baldío sucio lleno de maleza, pero son cosas que por allí, digamos, compensan o intentan convencer, mejor dicho, a la gente de que el museo está cambiando y demás. Pero para mí son enmascaramientos, porque la acción de un museo tiene que ser continua. Y antes, y obviamente que de continuar cuál es el museo útil para mí, y es lo que yo decía, que no descubro el agua tibia, son los museos con una función social, pero una función social constante, no una función social de un día, una semana o 2 meses, una función social los 365 días del año, pensados con la comunidad, no para la comunidad, que esa es otra mirada que también existe todavía en muchos museos. Hablan de la comunidad, pero vengan comunidad que yo les voy a decir qué es lo que ustedes necesitan. Eso es trabajar para la comunidad. En realidad, el museo útil es el que trabaja con la comunidad, codo a codo, en donde no solo lo académico es importante, sino que todo lo que la comunidad vive es importante. Y es importante el museo en su zona de acción. O sea, si yo soy, no sé, de Trujillo, de Piura o de Lima, tengo que trabajar con la comunidad de cada una de las ciudades o de cada una de las regiones, o por lo menos no Lima porque es muy grande, pero los otros, los que son más pequeños, pueden trabajar con a lo mejor las poblaciones cercanas. Y esa es donde la función social del museo se rescata. Porque un museo de cualquier lado, no solo de Perú, de cualquier lado, que se preocupe por lo que, supongamos de Argentina, ¿no? Que se preocupe por lo que piensa, lo que dice o lo que hace alguien en Escocia, alguien en Australia, alguien en México, etcétera, no trabaja con su comunidad. Y pensar que está trabajando para toda esta gente que está a miles de kilómetros y que posiblemente nunca vaya, lo más probable es que nunca vaya al museo, me parece que no es lo adecuado. En cambio, la comunidad está siempre ahí y nosotros tenemos que ser fieles y útiles a la comunidad. Ahora bien, otra cuestión que me gusta aclarar siempre, porque cada 2 por 3 vuelve a salir el tema de la neutralidad de los museos, ¿no? Un museo tiene que ser neutral. Un museo es un espacio de poder. Nos guste o no nos guste, es un espacio de poder. Por lo tanto, no es neutral. Y ese espacio de poder choca con diferentes poderes. Por ejemplo, hay museos privados y museos estatales. Entonces, el estatal tiene obviamente una injerencia muy fuerte y el privado también decide qué se expone, qué no se expone, si se despide a los trabajadores del museo o no se despide. Ahí hay un poder y un choque. Hay un poder también académico. Normalmente hay una enorme característica que es cuando no está la cuestión económica primera, está la cuestión académica primera. ¿Y a qué me refiero con la cuestión académica? Como sabes bien, el curator es una figura que existía ya en siglos pasados, que era el encargado de la colección y de que la colección estuviera en muy buenas condiciones desde el punto de vista de su mantenimiento, del patrimonio, etc. Hace unas décadas ya aparecieron los curadores, especialmente en los museos de arte, y que comenzaron a tomar la posición o el protagonismo de manejar absolutamente todo en el museo. O sea, manejan cómo diseñar la exposición, qué es lo que van a mostrar, qué mensaje van a dar y cómo se va a comunicar esto. Pero el problema es que normalmente estos
curadores no están preparados desde el ambiente museológico, por lo tanto no saben sobre estudio de público, no saben sobre conservación o restauración, no saben normalmente sobre iluminación, etcétera, etcétera. No voy a poner acá todo. Y pasan, digamos, sobrepasan arriba de la gente que está trabajando todos los días en el museo. Eso trae un poder académico que hace que se decida hacer tal o cual cosa y contar de tal o cual manera la exposición, que, otra vez, desde mi punto de vista, termina siendo una exhibición. Como vos sabés, la diferencia es que cuando uno exhibe solamente es eso, sin una explicación, un pequeño cartel, un pequeño video y el objeto habla por sí mismo, o uno tiene que traer un bagaje suficientemente desde la casa como para poder entenderlo sin que nadie me medie, sin que nadie me explique, sin que nadie se acerque, sin que nadie interactúe, sin que nadie tenga algo lúdico, etc. En cambio, la exposición es todo lo contrario a la exhibición. La exposición tiene todo eso. Es una comunicación, es un juego, es algo dialógico, hay un intercambio, y lo que se trata de, a través de la exposición, es de que la gente salga con alguna idea o que salga confundido, que también es importante salir confundido, pero hay que ver cuál fue la misión que quiso el museo poner en marcha, ¿no? ¿Se escucha bien, Javier? Sí, Eduardo, sí, te Bien. escuchamos muy bien. Más bien, antes que continúes, me Sí. gustaría recordarles a todos ustedes que estamos en esta transmisión de Facebook Live con motivo del mes de los museos, con el tema El museo es inútil y la exposición de parte del museólogo argentino Eduardo Ribota. Para los que sí se están conectando, síganos por favor y no se preocupen que si se han perdido una parte de la ponencia, la vamos a dejar colgada en nuestras redes sociales, especialmente en Facebook y en YouTube, para que ustedes lo puedan ver. Y algo también muy importante, pueden hacer sus preguntas en vivo, déjenlo en los comentarios y nosotros se lo vamos a pasar inmediatamente a Eduardo para que responda a todas sus inquietudes. Adelante, Eduardo. Sí, gracias. Sí, me encantaría que aporten o que pregunten los que están del otro lado. No es muy lindo hablar con la pantalla y hablando con uno mismo, así que me encantaría que pudieran participar. Y por otro lado, además de todos esos poderes que he hablado, como el poder del mercado, también está el museo como un espacio de disputa de memorias. Y esto es quizá una de las cosas más importantes. ¿Por qué es un espacio de disputa de memorias? Porque obviamente hay siempre un ganador en determinada parte de la historia, sea arte, sea ciencias naturales o de lo que sea el museo, siempre hay una verdad, entre comillas, para contarla, ¿no es cierto? Pero normalmente no es la única. Y es por eso que en las últimas décadas han aparecido los museos de los quilombos, han aparecido con mucha fuerza los colectivos LGBTIQ, que también, digamos, necesitan contar sus verdades y su participación. Han aparecido una serie de personas, digamos, y de colectivos que no estaban en los museos, porque los museos, como dije al principio, eran esta cuestión colonial de un saqueo y de las partes sociales más importantes económicamente hablando. Yo siempre les cuento, porque vivo dando clases, que es mi segunda pasión, les digo a mis alumnos que dónde están, por ejemplo, para que todos se ubiquen, voy a dar un ejemplo europeo, ¿no es cierto? ¿Dónde están los que hicieron el Duomo de Milán? ¿No? ¿Cuáles son las casas? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Quiénes fueron? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres que a lo mejor convivían o que trabajaban con esos hombres? No existe. Y eso lo podemos encontrar en una gran cantidad de museos. Una mirada en donde la élite o lo que se destaca es un monumento o un grupo social determinado y los otros no existieron. Y eso es lo que desde la museología social, que como se habrán dado cuenta, es lo que me parece lleva a ser un museo útil, se está tratando desde el 85 aproximadamente, que comenzó el Minón, y con más fuerza un poco unos años después, digamos, se está tratando de llevar a cabo en los museos, que es muy difícil, lógicamente, porque todos esos poderes que estuve mencionando están siempre vigentes o presentes en el museo. Otra cosa. Sí, justamente sobre este tema de la museología social,
nos llega una pregunta por interno, por el WhatsApp, y nos dice ¿en qué circunstancias aparece este fenómeno de la museología social? Me parece que un punto de quiebre importante es la reunión de la Mesa de Santiago de 1972. ¿Puede ser así o hay detrás de esto otras iniciativas que se dan para que la museología social aparezca y sea otra línea de trabajo con respecto al rol participativo de las comunidades en los museos? La Mesa de Santiago en 1972 puede ser uno de los puntapiés, no es el único. Antes tuvo el Congreso de Grenoble, que voy a hacer, bueno, me adelanto. En el Congreso del ICON de Grenoble, que fue un año antes, en 1971, ya había posturas en donde criticaban el museo. Por eso digo yo que yo no inventé el agua tibia. Adotevy decía en ese entonces que si el museo persistía en su modelo tradicional, debía desaparecer. John Kinnar, decía, el museo debe dejar de pertenecer a la élite social y cultural para acercarse a diferentes clases sociales, en especial a las desfavorecidas. Mario Vázquez, mexicano, que recién se había inaugurado ese gran museo que todavía existe, el Gran Museo de Antropología en México, ese fantástico museo, decía, después de un tiempo de inaugurado, habíamos olvidado que los suelos de mármol son demasiado fríos para los pequeños pies desnudos. Ahí ya estamos hablando del año 71 y ellos están diciéndolo ya ellos de esa manera. Luego se reafirma en la Mesa de Santiago y luego se crea el Minón en 1985. Que bueno, que ahí digamos el puntapié fundamental y la museología social se distribuye, pero básicamente tiene en Portugal un gran foco y después en Brasil otro gran foco y también algo en Canadá. Lo interesante de quienes dijeron esto, y ya voy a hablar de Marta Arjona Pérez también, es de dónde provenían cada uno de ellos y veamos por qué viene esa ruptura ya en los años 70 y que continúa en la actualidad. Adotevy era africano. John Kinnar, si bien estaba en Estados Unidos, era afrodescendiente. Mario Vázquez era mexicano. Y Marta Arjona Pérez era cubana. O sea, fíjense cómo Latinoamérica y África son los que comienzan a cuestionar ya hace muchas décadas ese museo obsoleto, ese museo que yo he llamado museo inútil, pero que económicamente, claro que es útil, porque trabaja para el mercado. Ya vamos a ver un poquito más de eso. Por ejemplo, y se la voy a leer a la cita que es un poquito más larga, pero me parece que Marta Arjona lo dijo muy claramente, en los 80 lo dice Marta. Perdón, en el 77 lo dice Marta. Podríamos admitir que en sociedades donde la gran masa de la población vive en condiciones infrahumanas, donde los niños padecen de raquitismo por falta de alimento, el individuo sin ropa y zapatos que deambula, inmerso en preocupaciones primarias de subsistencia, va a ir a un museo de cualquier tipo que sea a buscar las soluciones a su problema social? Niños que no tienen escuelas y adultos analfabetos por la negligencia oficial van a ir a los museos a resolver problemas culturales? Creemos que no y estamos seguros que hasta el más desprovisto de información coincidirá con nosotros. Por eso digo que es muy importante la museología social y ya lo vieron hace muchas décadas, mucho antes que yo, cuál era la utilidad de un museo. Si un museo cumple una función social, y ya que hay varios peruanos aquí, yo siempre hablo del Museo de Tucumé, tienen un ecomuseo súper interesante que casualmente hace poco leía o contaba todo lo que había hecho durante varios años, hasta el año 2022, si no me equivoco, todo lo que habían trabajado con la parte médica de la comunidad, llevando sillas de ruedas, llevando médicos para que vean las dificultades de salud que tenía la gente, etcétera, etcétera. Entonces, eso por ejemplo, es una acción, una función social que tiene que cumplir un museo. Pero por el otro lado, y es la parte que a mí no me gusta, está el mercado y están las exposiciones inmersivas, por ejemplo, que cada vez son más requeridas. ¿Y qué es la exposición inmersiva para mí? Para mí es un mal cine, nada más. ¿Por qué digo que es un mal cine? Porque son proyecciones grandes sobre una pared, sobre el piso, sobre enormes edificios, en donde no estás sentado, tenés que estar parado, la gente se mueve, entonces se cruza y de pronto un
Van Gogh o lo que estén, o Leonardo da Vinci, lo que sea, te parece la cabeza de 18 personas en una parte de la proyección, porque están caminando por el sector, y con una música aleatoria, que puede ser Vivaldi o lo que ustedes quieran, y van pasando en las grandes proyecciones. Pero lo más grave no es solo eso, lo más grave es que te cobran, en Europa está alrededor de los $14 o 14 euros, dólar, por ahí, 14, 15, y en América, bueno, lo van acomodando de acuerdo a cada uno de los países. ¿Cuál es el problema? Aquí, por ejemplo, en Argentina vino Van Gogh también, ¿no es cierto? La exposición inmersiva de Van Gogh, y ahora hay una de Leonardo da Vinci en Zúrich, por distintas partes del mundo, que son empresas, que lo único que le interesa es hacer esas proyecciones y sacar el dinero, los $14 de cada uno que va, dura una hora más o menos realmente las proyecciones y se acabó. No hay contacto con la comunidad, no hay preocupación por lo social, tampoco hay preocupación por la economía de la gente que no puede pagar ese monto para poder ingresar a ver la exposición. Y en el caso de Argentina, y supongo que debe ser algo similar en los otros, se han hecho en espacios elitistas. Por ejemplo, en la Sociedad Rural de Palermo, que es un espacio de Buenos Aires súper elitista, y acá en Tucumán, en la Sociedad Rural Tucumana, que también es otro espacio elitista, de las clases altas, de las clases acomodadas, de los grandes terratenientes, usando una vieja palabra, o oligarquía, si quieren, más vieja aún. Entonces, es un combo bastante desagradable desde mi punto de vista, en donde solamente puede ir la gente que tiene dinero y ve esas proyecciones y esa música y nada más, pero no hay ninguna llegada al público, ninguna aproximación a la comunidad, ninguna manera de ver cómo encaja eso con la comunidad. Porque además, por ejemplo, acá vinieron empresas españolas y francesas, o sea, ni siquiera dejan el capital en el país que visitan, se llevan el capital y se acabó. Y tampoco son importantes, por ejemplo, los museólogos o los arqueólogos o las doctoras en arte o lo que sea, que normalmente biólogos y un largo paleontólogo y un largo etcétera que andan dando vuelta por los museos, sino que es más importante el electricista que maneja todo eso y el informático que maneja todo eso, ¿no? Entonces, hasta eso, el campo laboral, por un lado, la parte social, que no la cumple. El campo laboral tampoco lo cumple y el económico tampoco, porque el dinero se lo llevan. No queda ni en Argentina, ni en Perú, ni no, sino que son empresas que están un mes, 2 meses, recaudan el dinero y se van rápidamente. Entonces, también esa es una parte preocupante, digamos. Algunos me han dicho, bueno, pero no, eso no son museos, pero la gente va, la gente le interesa ir a ver esas cosas. Y poner eso en un museo. Ahora hay uno que está dando vuelta por internet, ¿no? Una obra de arte que también tiene estas características, pero no deja de ser más que una proyección en una pared y nada más, en donde no hay otra cuestión importante, ¿no? Hay un... Eduardo, Sí, disculpa, nos están llegando algunas consultas del público, las sí, voy a ir pasando y te las voy a ir comentando para que lo puedas ir respondiendo, ¿te parece? sí, encantado, mejor. Toma un poquito. De Yoga Puerta Victoria, dice, el museo puede llegar a ser reemplazado por alguna otra institución y si siempre la historia la cuenta el que gana, ¿sería posible no insistir con este espacio para conservar una cultura que no me pertenece? Muchas gracias, Yoga Puerta Victoria, por tu consulta. Le dejamos que Eduardo nos pueda responder este interrogante que tiene. A ver, sí puede haber otras instituciones, pero no creo que lo reemplacen, sino que lo complementen. De todas maneras, Victoria, creo que te llamas, el museo si cumple una función social no va a pasar eso, porque el museo está contando otras memorias. El museo cumple una función social y cuenta otras memorias. Y hace otras actividades. Para darte un ejemplo de hace muy poco, durante el COVID, el Museo de la República en Río de Janeiro, dirigido por un querido y admirado colega, Mario Chagas, impulsor de la museología social, fue un centro vacunatorio de COVID, por ejemplo. O cuando hace 2 años fue la gran inundación en el norte de Italia, en el Emilia-Romagna, en la zona de la Emilia-Romagna, que murieron creo que alrededor de una docena de personas y miles perdieron su vivienda y todo quedó inundado, el museo puso catres o
o camas de campaña, no sé cómo le llaman en Perú, nosotros llamamos catre aquí, estos plegables, dentro del museo. Entonces, al lado de la vitrina había camas y dio alimento a esa población. Eso es un museo que se preocupa por la función social. Ese es un museo que está contando no solo la historia de los que ganaron, sino la historia de los otros y de las otras, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí es posible y no hace falta que sea reemplazado. Sí me parece que sea reemplazado ese museo que comentaba al principio, ese museo antiguo que solo exhibe a los que ganaron o solo exhiben a los objetos caros, ¿no? Los cuadros, las esculturas caras, etcétera, o que pone vasijas para que la gente vea qué bonita que eran lo que hacían los pueblos originarios y demás. Hablando de eso, Perú tiene un ejemplo muy lindo. Hace 2 o 3 años también el Museo del Arco usó las vasijas mochicas para que pueda palparse los genitales y se trató a través digamos, de la palpación de los genitales de la vasija mochica, se habló y se trató el cáncer en los varones, ¿no? Por supuesto había médicos, había especialistas, pero fíjense cómo una colección puede tomar otra mirada, no solo la cuestión sexual, sino que en este caso era una cuestión también de salud. Así que yo creo que lo importante es darle otra mirada a las colecciones. Yo siempre insisto, y el que me ha escuchado alguna vez va a decir otra vez, dice lo mismo, Eduardo, pero yo siempre insisto que el museo es vida y relaciones humanas. La colección es accesoria. El viejo museo era el que vivía para, con y por la colección. Yo no digo que hay que quemar las colecciones ni hay que sacarlas, pero creo desde mi mirada social, que es mucho más importante. Acá me está diciendo alguien que también vacunaron ellos en pandemia. Gracias, Claudia. Creo que es más importante la llegada a las personas. O sea, si yo en mi comunidad tengo personas en situación de calle, ¿de qué me sirve que yo tenga un cuadro que vale 10 millones de dólares y tengo gente con situación de calle? ¿O de qué me sirve que yo tenga tales o cuantas vasijas si la comunidad tiene hambre o no tiene agua potable o no entra la ambulancia al barrio o hay problemas de femicidio o de violencia familiar, etcétera, etcétera? Yo creo, y miren, por eso dije que no descubro nada, John Kinnar ya en los 60 había preguntado a la comunidad afroamericana en la que él vivía en Estados Unidos cuál era la necesidad y lo valioso para ellos para hacer una exposición, y le dijeron que era la rata, porque el problema que tenían todos era la rata en su domicilio. Entonces, lógicamente, por la pobreza, etcétera, etcétera, algo que ya sabemos que ocurre y seguirá ocurriendo lamentablemente. Entonces, fíjense cómo la comunidad le dijo, bueno, acá lo que nos importa a nosotros es la rata, no nos importa el cuadro de tal, o no nos importa la escultura de tal, o la vasija de tal otro, todo eso existía ya, pero a ellos no les importaba. Entonces, esa llegada a la comunidad para mí es muy importante. Quería también... Sí, Eduardo, nos están llegando, disculpa, nos están llegando más preguntas por aquí, sí, pero un poco para hablar un poco sobre este tema de la utilidad de los museos. También sí, recuerdo otra experiencia que no es muy lejana, que también se dio en Colombia con un museo en Medellín, que en pandemia sí, empezaron, o sea, dejaron el edificio, salieron a las calles, empezaron a repartir puerta por puerta información sobre el COVID, también dejando alimentos y dejando medicina. Entonces, me parece bien importante esta reflexión que tú haces con respecto a que el museo no es solamente un espacio donde nosotros vamos a compartir información y contenidos, claro, de las colecciones o de temas patrimoniales, sino que el museo tiene que ser un agente más social, de transformación social, de colaboración, y que puede servir muy bien para extender la mano en ayuda, en auxilio de su comunidad, con estos casos que tú has comentado, y que también están comentando aquí, ¿no? Por ejemplo, museos que han sido en Argentina centros de vacunación, o que han brindado información importante para adultos mayores, o para enfermedades como el COVID y todo eso, ¿no? Acá hay otra pregunta que nos están llegando. Perdón, antes que me olvide, el ejemplo de Medellín no solo es importante por lo que acaba de decir, sino porque el alcalde lo fue a buscar a la gente del museo porque sabía que el vínculo que tenía el museo era mejor que el vínculo político que tenían ellos.
Entonces el alcalde fue a buscar al personal del museo para que fuera a las casas, ¿no? Sí, acá hay Natalia nos pregunta, Natalia Olivera nos pregunta si es que hay bibliografía que les pudieras recomendar sobre museología social en Argentina, ¿no? Si de repente puedes recomendar así 3 títulos, para no hacerlo muy largo, que se puedan, que se puedan revisar. Gracias, Natalia, por tu pregunta. Yo más que Argentina te recomendaría que busques la bibliografía brasileña y portuguesa, que en la Universidad Lusófono tenés muchísimo, y en Brasil yo te recomendaría la página de Mario Chagas, que tiene muchísimo también de museología y escritos de sociomuseología que publican los brasileros a través de la Universidad de Río de Janeiro. En Argentina específicamente hay algunas acciones. El que está trabajando mucho con el tema de la descolonización y demás es Silvana Lobay y la gente del CECALAC. Ahí también podés buscar. Pero bueno, ahora sí, un solo nombre no, pero después te puedo pasar, o sea, vos la guardás, ¿no es cierto?, a la consulta y yo te puedo pasar, Javier, los títulos específicos para recomendarle. Sí, sí, justamente nos puedes pasar los títulos y nosotros lo ponemos los links en el video de la transmisión para que puedan acceder sin problema. Pero no ahora. No, ya después. Ok, sí, sí. Okay. Eduardo, antes que continúes con la presentación, Mayra Mercado, que es de Jujuy, gracias. Tenemos muchos fanáticos tuyos y fanáticas tuyas, Eduardo, que hay bastante gente de Argentina que está siguiendo la transmisión, como también de Costa Rica, como también de México y del Perú, claro, ¿no? Y Mayra nos dice, ¿qué diferencia existe entre un centro cultural y un museo? Cada vez se crean más centros culturales que museos. Y eso ahora, y es una tendencia. Y la segunda pregunta, ¿cómo podemos hacer a los museos útiles si los centros culturales están en esa posición de importancia? O sea, como que hay una competencia, entiendo, sobre eso. A ver, yo creo que no, porque los centros culturales, si bien es cierto lo que dice Mayra, tienen esa actividad, tienen la obligación generalmente de rotar muy rápidamente. Entonces, de pronto hacen una actividad, te invento, sobre textiles que dura un mes, y después hacen otra actividad sobre fotografía que dura otro mes, y después hacen otra actividad sobre alimentos orgánicos que dura otro mes. La ventaja que tiene el museo es que generalmente no todos tienen edificio, eso que quede claro, que hay muchísimos museos que no tienen edificio y hay museos que no tienen colecciones también, por eso es difícil generalizar. Pero en línea general tienen un edificio y tienen colecciones. El edificio es quizá la propiedad o la posibilidad más grande, y la colección a veces ayuda, porque vos podés poner una o dos obras y que eso sea el disparador del trabajo con la comunidad. Yo, por ejemplo, había citado alguna vez el ejemplo de poner uno o dos cuadros o varios de paisajes y hacer trabajar con el tema de los paisajes en el patio del museo, en la cercanía del museo, a la comunidad con el museo, por ejemplo, con una huerta o flores, etc. Pero tiene que ser, y esta es la diferencia con el centro cultural, tiene que ser lo que se llama co-creación. Yo puedo pensar que a la comunidad le va a interesar hacer una huerta orgánica, siguiendo con el mismo ejemplo, pero a lo mejor no le interesa hacer una huerta orgánica. Yo puedo pensar que a lo mejor a la comunidad la preocupan mucho los femicidios, y a lo mejor no es esa comunidad el problema que ellos tienen. Entonces, ¿cómo se soluciona? Y es la diferencia con el centro cultural, Mayra. El centro cultural generalmente pone él el tema y la gente viene. O hay un pequeño grupo que, volviendo al mismo ejemplo, que le gusta lo textil y dice, bueno, vamos a hacer algo relacionado con lo textil, vamos a recuperar los pigmentos originarios, vamos a hacer telares, vamos a usar técnicas ancestrales para hacer uncu o lo que sea, etcétera, etcétera, pero es algo ya armado. En cambio, cuando vos trabajás con la comunidad, no sabés qué va a salir, porque la comunidad es la que tiene que decidir cuál es el interés. Y a lo mejor esa gran idea de los textiles que te han traído 3 o 4 personas, o 2 personas, o una a veces, no sirve para la comunidad o no le interesa.
porque hay problemas de racismo, porque hay problemas porque hay muchos inmigrantes, o porque, por ejemplo, los niños van armados acá en Argentina, vos lo sabés muy bien, los niños van armados a la escuela, mira qué problema es. Eso no se va a tratar en un centro cultural, eso tiene que tratarlo un museo, pero tiene que ser la comunidad que diga, bueno, a ver, museo, ¿cómo me podés ayudar con esta problemática que tenemos? Los niños de 8, 10, 12 años están llevando o cuchillos o revólveres, etcétera, y están amenazando. O el problema del bullying en las escuelas, que es muy común, lamentablemente. Bueno, no solo en la Argentina, pero hablo desde la Argentina. Entonces, eso te lo va a llevar la comunidad. Y no tiene que ser, yo siempre insisto con esta diferencia, para la comunidad, tiene que ser con la comunidad. Porque si vos decís, bueno, el problema es que llevan armas blancas a la escuela y resulta que en esa comunidad no está ese problema. El problema es que, que tienen hambre a lo mejor en esa comunidad. Entonces hay que ver, o que tienen frío porque no tienen suficiente abrigo, porque están descalzos o lo que sea. O sea, yo creo que la ventaja que tiene el museo es que el territorio que puede ocupar es mucho más grande que un centro cultural, porque se expande. Y esa expansión convoca. La ventaja, y eso queda del viejo museo, la ventaja que tiene el museo es que es visto como, si lográs conectarte con la comunidad, es visto como algo importante, algo que tiene que me va a ayudar, me va a contener, me va a refugiar. Ahora, si yo, con todos estos problemas que acabo de mencionar, lo único que hago es decir, bueno, vamos a poner los cuadros de Tirsa Suchilla, ¿no? Una gran, para los peruanos y peruanas no estoy inventando nada, pero para los otros a lo mejor no la conocen, una gran artista. Y está bien que se ponga lo de Tirsa Suchilla, pero ¿le interesa a la comunidad? ¿Cuál es el problema que tiene la comunidad? A lo mejor algún cuadro de ella puede disparar, porque como sabemos ella trabajó con todo lo ancestral, con todas las tradiciones, puede ser que de ahí enganchemos, pero a lo mejor no. Entonces, bueno, yo lo que creo, para que sea útil, no tenemos que confiarnos porque yo tengo un gran artista, porque tengo una gran colección de vasijas cerámicas, porque tengo, no sé, animales taxidermizados, que no me gusta para nada, pero bueno, siguen existiendo los animales taxidermizados. O porque tengo una gran colección de moneda, con eso tengo que atraerlo al público. Yo insisto que hay veces que, a ver, va a sonar un poco, a lo mejor, obvio, pero hay gente que no tiene agua caliente. Entonces, de pronto el museo puede tener un sector de baños dedicado para la comunidad. Y ahí no hay ninguna exposición, no hay ningún patrimonio que esté exhibiéndose. Sí, pero le estoy dando algo que la comunidad a lo mejor me pide o necesita, ¿no? Hay en Lima barrios, y no invento nada, los peruanos y peruanas me pueden corregir, barrios en donde se junta la niebla, ¿no es cierto? Y son emprendimientos de gente de buena voluntad que juntan con la niebla agua para proveer un barrio que no tiene agua, ¿no? Ponen las redes famosas estas y viene la niebla del mar y se concentra y le da cierta cantidad de agua al barrio. ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo, a ver, César Vallejo, un enorme poeta peruano, ¿cómo le puedo decir? Vengan al museo que tengo cientos de poemas o vamos a leer poemas de César Vallejo, vamos a conmovernos con la poesía de Vallejo, a una persona que no tiene agua, ¿no? Yo creo que ahí está la enorme diferencia de la utilidad de un museo, que se puede leer a César Vallejo, por supuesto, pero dentro del marco de las necesidades de esa comunidad, que a lo mejor lo conmueve César Vallejo, me parece genial, pero si no tiene agua, o si no tiene hambre, o si tiene hambre, o si está descalzo, o si un largo, etcétera, va a ser mucho más difícil que César Vallejo o escuchar a Chabuca. Yo puedo ir a escuchar a Chabuca y deleitarme, pero tengo la suerte de poder comer todos los días, tengo la suerte de tener internet, por eso estoy conectado con ustedes, tengo la suerte de tener un hogar, en el momento estoy en mi casa, cómodo y con una calefacción porque hace frío acá en Tucumán. ¿Cuántos tienen esa posibilidad en muchas de nuestras comunidades? A ellos no puedo venderle, digamos, un museo por lo majestuoso del patrimonio que tengo, que en museología social se dice fratrimonio, no patrimonio, pero no me quiero meter por ahí porque ya voy a ir para otro lado, ¿no? Para alejarnos del paternalismo, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas, digamos, tienen que llamarnos la atención. Pero por el otro lado, y quiero también dejarlos pensando, mi idea no es que me den la razón y que digan, tiene razón Eduardo en todo, para nada, ¿eh? Todos pueden discrepar 101% conmigo y me gusta,
porque a mí lo que más me gusta es el pensamiento crítico, que yo siempre lo tengo, soy autocrítico conmigo y obviamente con lo que pienso y con lo que digo también, ¿no? Pero les quería contar algo que salió hace muy poco, y es que los museos son íconos, ¿no? Y fíjense, la famosa plataforma de alquiler, en Argentina se le dice Airbnb, en inglés sería Airbnb, ha sacado ahora, hace muy poco, aprovechando, digamos, las Olimpiadas ahora de julio, ha sacado dos íconos, diría, a la venta, ¿no? Uno es el Museo Ferrari y el otro el Museo d'Orsay. Después también está la Casa de App, una réplica de la Casa de App, ¿se acuerdan? Esa con globos y demás, en donde pueden ir a pasar la noche. Y creo que un cuarto o una casa de los X-Men. Que bueno, eso no es tan importante, digamos, porque yo puedo hacer una réplica y la gente duerme allí y la pasa bien, digamos. Pero el problema es que el Museo Ferrari, el de Maranello, porque hay dos, como ustedes saben, en Italia, tiene para alquilar un día, para dormir, para pasar la noche ahí, y lo tengo acá anotado, y les voy a leer, digamos, lo que dice la plataforma de alquiler. Sube las revoluciones alejándote en este templo de la Fórmula 1 en Maranello. Duerme en una cama fabricada, escuchen esta, duermen en una cama fabricada con el mismo cuero que los asientos de Ferrari. Da una vuelta con Marc Gené, piloto embajador de la escudería Ferrari, y asiste al Gran Premio de la Emilia-Romagna con un pase VIP. La Emilia-Romagna, que yo les dije hace 2 años, el museo de la ciudad tuvo que acoger ahí a todos los que estaban inundados y ponerle catres de campaña y darle de comer. Pero fíjense el peligro, desde mi mirada otra vez, que un museo se dedique a esto, a alquilar para que yo vaya a dormir en una cama que está con el cuero de la Ferrari. Y la foto la pueden buscar, está en distintos lugares, pero si no se las puedo mandar a Javier. Está la foto de la cama y 6 Ferraris detrás de la cama. Para mí un espanto. Pero bueno, muchos estarán diciendo, yo quiero ir a dormir en el... Pero eso no es un museo para mí. Otra vez, eso no es un museo, pero existe. O en todo caso es un museo inútil. Y el otro que les quiero traer, que es más conocido que el Ferrari, por lo menos a nivel de videos y de fotos, los que no han tenido la posibilidad de visitarlo, es el Museo d'Orsay, que yo le dije que era el segundo en cantidad de visitantes. Primero estaba el Louvre, con casi 8 millones, y ahora posiblemente sean 10, porque la estadística que yo les cuento es del 22, no del 23. Y el d'Orsay, que tenía 3,7 millones de visitantes. Y fíjense lo que dice la plataforma de alquiler otra vez. Vive una noche olímpica en la sala del reloj del museo en París, ahora convertido, escuchen esto, en un lujoso dormitorio a manos de Mathieu Lenager, diseñador de la antorcha y el pebetero de los Juegos Olímpicos de París 2024. Desde la terraza del museo podrás asistir a la histórica ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos a orillas del Sena. Están vendiendo dormir una noche en el museo para después salir a la terraza y ver desde allí la ceremonia olímpica. Supuestamente van a ser solo 2 personas, solamente una noche, y hay como una especie de concurso que ellos van a seleccionar quién es la pareja que queda para dormir esa noche allí. Pero lo peligroso es que es el puntapié inicial, es el primer avance sobre un museo para ir a dormir. Ustedes me pueden decir, bueno, pero yo conozco, y es cierto, se hace en Argentina y en muchos museos del mundo, que los llevan a los niños con bolsa de dormir, a dormir con los dinosaurios, etc. Pero eso es otra cosa. Es otra cosa porque están los mediadores del museo, los educadores del museo, muchas veces inclusive van también familiares, etcétera, y hacen juegos o interactúan mostrándole qué hacían los dinosaurios, qué comían, cómo vivían y luego se duermen. Es una manera de educación bastante interesante, digamos, pero relacionada, por ejemplo, con los dinosaurios. En este caso no, en este caso lo único que hay es un lujoso, fíjense además que ellos le hacen propaganda, digamos, al diseñador que hizo esa cama, ese lugar para pasar esa noche. No sale el precio, si no se lo hubiera dicho, todavía no sale el precio, no sé cuánto costará. Pero más allá de que obviamente no va a ser para cualquiera,
no es que van a cobrar $5, seguramente serán varios miles de dólares lo que van a cobrar. Imagínense dormir ahí, no sé si ubican la parte que está el reloj del dorsé en la parte de arriba, que alguno me puede decir, Eduardo, pero ahí no se expone nada, es cierto, pero a muy pocos metros de eso sí se expone y está en el medio del museo, está cerca del bar. Bueno, sí, si le vamos a empezar a buscar las posibilidades, digamos, económicas, sí, pero no es una actividad para que el museo, porque después, ¿qué viene? No sé, duerma abrazado a la Gioconda en el Louvre, amanezca con el pijama al lado de la Victoria de Samotracia, si llueve, cuelgue su paraguas al lado de la ronda, del cuadro de la ronda en Holanda, no sé, puede pasar cualquier cosa realmente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me preocupa. Y es bastante común, digamos, ¿no? Eduardo, Sí, qué importante lo que nos estás comentando y es un poco que se está mercantilizando un poco la figura del museo en nuestra contemporaneidad. sí. Y eso me hace recordar un poco que deberíamos un poco echar una mirada al trabajo que están haciendo los museos comunitarios, porque es una forma donde la misma comunidad hace el museo, hace el trabajo de los especialistas, ¿no? De los arqueólogos, de los museólogos, los museógrafos, y cuentan su propia forma de percibir el patrimonio. O sea, no es la academia, no es la visión occidental que muchos de nosotros nos hemos formado, ¿no? con esa visión, pero que este tratamiento, conservación y puesta en valor del patrimonio se hace in situ y se hace también desde la misma mirada, desde la misma perspectiva de la propia comunidad, ¿no? Un poco tendríamos nosotros que promover o dirigirnos un poco a estudiar este fenómeno que claro, nace a partir de esta reunión de los especialistas en Santiago en 1970, nace en México, pero después su experiencia es tan exitosa que se replica, ¿no? A toda la región. Ahora en Latinoamérica tenemos varias experiencias, incluso aquí en Perú hemos tenido algunas, en Argentina también ustedes también tienen las suyas, pero me parece que en Brasil ha sido el fenómeno mucho más grande, ¿no? Tanto así que los mismos miembros de estas juntas directivas de los museos comunitarios estudian museología, estudian arqueología y de esa manera fortalecen el trabajo de estos museos, ¿no? Porque el objetivo es que estos museos sean sostenibles, que es un poco el reto que hay en esta era, ¿no? Dos cosas te digo. También en Colombia, en donde, por ejemplo, hay caciques que se han recibido de magíster en museología el año pasado, ¿no? Pero me das pie para una cosa que quería mencionar y que es la endogamia en los museos. No endogamia desde el punto de vista sexual, sino endogamia desde el punto de vista intelectual. Es lo que yo llamo mame, mi, conmigo. O sea, siempre nos queremos mucho, nos cuidamos mucho. A mí seguramente ahora me están escuchando varios museólogos, algunos estarán de acuerdo, otros que no, pero es muy difícil que alguien que no es del museo esté escuchando este tipo de cosas. Entonces, no nos llegan o no nos tocan el alma muchas veces porque estamos entre colegas y ninguno te va a decir, pero Eduardo, ¿por qué hiciste tal cosa? ¿Por qué dijiste tal otra si la comunidad quería algo muy diferente a lo tuyo? Entonces, esa endogamia es algo, endogamia intelectual, es algo que no nos hace bien y es muy persistente. Yo creo que la exogamia, y otra vez, no desde lo sexual, es muy importante porque ahí aparecen las diferencias individuales. Hace un tiempo leí una colega que hablaba de que era muy difícil trabajar con las comunidades porque había enfrentamientos, porque había diferencias, y por supuesto, cuando hay dos seres humanos ya hay diferencias. Entonces, obviamente que trabajar con la comunidad y no trabajar, para la comunidad es fácil trabajar. Yo voy y le digo, se hace esto, vengan, el que quiere venir a la inauguración viene, el que no quiere no viene. Ya está, es fácil eso. El problema es trabajar con la comunidad, pero eso es lo interesante. Y ahí es donde se equipara lo académico con los saberes populares. Y ahí es donde los académicos
no me incluyo porque si bien soy académico, yo tengo otra mirada, aunque puedo estar equivocado, no quieren, ¿cómo decirlo? No quieren bajarse el caballo. O sea, yo soy el dueño del caballo, no me vengas a sacar de acá arriba. No, no podemos caminar los dos a pie, uno al lado del otro. Yo estoy en el caballo y vos estás abajo, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces falla también en los museos, y por eso son museos inútiles. Porque si yo le estoy haciendo una exposición para arqueólogos y arqueólogas en un museo de arqueología, si yo le estoy haciendo una exposición de arte para las doctoras en arte y los doctores en arte, si yo le estoy haciendo una exposición para biólogas y biólogos en un museo de ciencias naturales, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. La diferencia es que en vez de un paper, de un escrito, tengo vitrinas, tengo videos, tengo textos, tengo pisos interactivos y nada más. Pero no tengo lo que la comunidad siente y vive, ¿no? Yo he tenido experiencia de proponer casualmente en el ámbito arqueológico, como vos sabés, fui arqueólogo, ya casi que no me considero, y decía que había que poner no solo una mirada de los arqueólogos, sino dos miradas confrontadas, porque como vos sabés hay distintas teorías y paradigmas, pero a su vez la de la comunidad, y que la gente que visitaba ese lugar, acá en Tucumán, eligiera. Y hasta podía tener una cuarta postura, pero había que decirle, esta posición tiene tales arqueólogos, esta posición tiene tales otros, y esta es los saberes populares de la comunidad, que son descendientes de los pueblos originarios que están hablando sobre este sitio arqueológico. Me tiraron con sillas, escritorio, lámpara de pie, no sé, me tiraron de todo cuando hice esa propuesta, porque, claro, yo les quitaba el caballo. Entonces, ¿cuál es la posibilidad para ser un museo útil? Que el académico sea solo un facilitador. O sea que debido a las herramientas que tiene, que a lo mejor la comunidad no la tiene, solamente sea eso, pero un facilitador, no decirle, mirá, tienen que hacer esto o aquello, sino ver hacia dónde va el diálogo y tratar de orientar dentro de lo posible sin presionar, sin dejar que su visión le gane, digamos, a las necesidades o a las características de la comunidad. Y entonces sí va a ser un museo útil, porque la comunidad se va a apropiar de ese museo. Algo que siempre digo yo y que nunca va a pasar es que cuando quieren cerrar un museo sea la comunidad la que lo defienda. Y todos dicen, ¿cómo no salen a defenderlo? ¿Y por qué van a salir a defenderlo si no les has dado bolilla durante toda la existencia del museo? No le has prestado atención nunca a lo que la comunidad quería, decía y sentía. Un museo es pasión, es emoción, es corazón, es sentimiento. Entonces, el día que van a cerrar por un problema presupuestario, por un problema político, elegí el problema que quieras, que en los museos como en la vida tenemos mucho, ahí empiezan a golpearse el pecho los académicos y académicas o los que han estado teniendo ese poder que yo al principio hablaba, el poder político, el poder mercantil, etcétera, etcétera. Ay, ¿cómo nos van a cerrar el museo? ¿Cómo que no sale la gente con nosotros a quejarse, a hacer una manifestación? Y no pueden salir. Si lo has ninguneado, lo has olvidado durante 40, 50, 60 años la existencia del museo, ¿cómo pretendés que ahora que lo van a cerrar el museo por un problema económico, salgan ellos a defender el museo? Si vos no les has dado cabida, no les has dado entidad, no les has dado visibilidad, no lo has dejado expresarse, no lo has dejado nada, les has dicho esto es así, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante. No sí, sé si justamente justamente en esa línea, Eduardo, un poco estamos con el tiempo. Sí, tengo una Pero frase para justamente, terminar, si querés. Tengo una frase para redondear ya y después, no sé. ¿Querés que la lea? sí, sí. Bueno, yo para finalizar, aunque esto es un tema larguísimo y yo hablo mucho, pero tengo que cortar, he elegido una frase de una novela que se llama A orillas del mar, de un autor africano, Abdulrazak Gurnah. Les cuento un poquito nada más, no le voy a adelantar toda la novela, pero es un africano que se va por problemas en su país de 60, 65 años, él se va a refugiar a Inglaterra. Y en Inglaterra recibe una chica de migraciones, una mujer de migraciones, y tienen problemas idiomáticos, ¿no? Entonces, la mujer de migraciones le dice, bueno, mañana voy a traer a un experto de su región para que se comunique con usted. Cuando se retira la mujer, este africano refugiado en Inglaterra piensa, un experto en mi región, entre comillas, sin duda alguien que habría escrito libros sobre mí y lo sabría todo sobre mi persona, más incluso que yo mismo. Seguro que habría visitado todos los lugares de interés de mi región, cuyo contenido histórico y cultural sin duda conocía,
a diferencia de mí, que nunca los habría visto y solo habría oído al respecto vagos mitos y leyendas populares. Alguien que habría entrado y salido subrepticiamente de mi región durante décadas, que me había estudiado y tomado notas sobre mi carácter para explicar y resumir mi peripecia vital, y yo ni siquiera me había enterado de su afanosa existencia. Creo que este párrafo de la novela reduce muy bien la mirada que muchos museos tienen aún, en donde son dueños de la región y del conocimiento de la región, y insisto, no trabajan con la comunidad, no tienen un acercamiento o una co-creación con ella. De mi parte, no sé si hay preguntas o si ya estamos con el tiempo excedido. Les agradezco. Gracias. Gracias, Eduardo. Claro, este tema da para hacer un seminario, un curso incluso de varios días, ¿no? Es un tema que es apasionante, un tema que causa polémica, que es importante reevaluar, ¿no? ¿Cuál es el rol, cuál es el papel del museo en la contemporaneidad y sobre todo en nuestra región, ¿no? Donde hemos sido los especialistas formados con una tendencia occidental, de donde el patrimonio es un objeto artístico, nadie lo toca, solamente es para ver a la distancia, y solamente los pueden opinar sobre lo que es el patrimonio, las colecciones y sus contenidos, los especialistas, la academia, ¿no? Así es. Eso es algo que tiene que cambiar, ¿no? Por eso es que es tan importante esta nueva visión que hay desde la museología social sobre el trabajo que tenemos que hacer los que estamos en este campo de los museos, de la mano, como tú bien lo has dicho, de la comunidad, ¿no? Nosotros colocarnos de repente como facilitadores, ¿no? Por eso que a mí me gusta siempre hablar de que debemos promover el desarrollo de los museos comunitarios, porque ellos tienen este papel mucho más de responsabilidad sobre la conservación de su patrimonio, porque ellos están ahí al día a día, lo sufren, ven lo que los demás están haciendo con él, lo que el Estado quiere hacer con él, y a ellos los excluye de su gestión, y es algo que tiene que cambiar. Pero claro, como siempre comentamos, lo hemos conversado contigo en varias oportunidades, también lo hemos conversado con otros colegas, hay esta visión siempre del especialista, del académico, que quiere imponerla sobre la comunidad, ¿no? Y eso hace pues que cada vez más la sociedad, la ciudadanía, las comunidades se alejen de los museos, se alejen, no quieran participar. Uno los llama y ellos dicen no, porque eso es algo que no es para mí, ¿no? Y algo que tú también recojo que has dicho, que es que no los representa, o sea, ellos no se sienten representados en estos museos. Y justamente muy rápidamente me hace acordar una experiencia que comentaba Mario en un evento, Mario Chagas, un evento de museos comunitarios, y le dio paso a una colega, que era la directora del Museo Mapuche, que decía que los habían invitado, a esta señora que era de la comunidad mapuche, y a otros miembros de la comunidad, para que conozcan el Museo Mapuche, porque los directivos del museo les preocupaba que nadie fuera al museo. Pero si nosotros estamos representando toda la comunidad mapuche, ¿por qué nadie va? Claro. Era algo más para turistas, para gente de la capital, de las capitales chilenas, pero la comunidad mapuche local no se sentía representada. ¿Y por qué era? Porque cuando este museo hace hace guiado dentro del mismo museo, enseñándole cómo eran sus costumbres, sus tradiciones, su historia, los mapuches se quedaban pues impresionados, porque no era la forma en que ellos lo representaban, claro, como ellos lo sentían, como ellas lo vivían. Y un ejemplo clarísimo fue que, claro, en este museo eran museólogos, museógrafos, antropólogos, ¿no? Como había como 2 antropólogos que de repente son muy duchos, muy especialistas, pero era la visión que ellos tenían sobre la cultura mapuche. Pero cuando le dan el paso a los mapuches para que expliquen, se dan cuenta que ellos estaban totalmente equivocados. Un ejemplo... Sí, mira, yo tengo una experiencia interesante. Entre las cosas que hice fue ser docente de guardaparques nacionales en una época. Y tuve una alumna guardaparque que era mapuche. Entonces yo le dije, pasa al frente y explica vos. Habla vos
sobre tu bandera, sobre tus signos, sobre el agua, sobre el fuego, sobre tus tradiciones. Y ella dio la clase. O sea, yo había estudiado como arqueólogo y sabía, entre comillas, sabía sobre lo que son los mapuches, pero obviamente al tener una mapuche ahí, y no cuesta nada, no cuesta nada. Otra cosa que quiero remarcar, si me dejas un minutito más, es que la representación de los museos comunitarios, cuando uno va a congresos o va a encuentros o a jornadas, son académicos los que van, no son los del pueblo. Nunca van a un congreso, una jornada o un encuentro, y lo acabo de ver en Córdoba con una sola excepción. Los que van son el secretario de Turismo, la doctora en arte, la arqueóloga, el músico, etcétera, pero no va en la comunidad. Entonces es como que venden un museo comunitario que no es comunitario. Si yo estuviera en un museo comunitario, lo último que haría sería ir a un congreso y hablar del museo comunitario. Tendría que ir doña María, don José, etcétera. Por supuesto me decía, ay, pero no hay plata. Pero si hay plata para que viaje el arqueólogo, hay plata para que viaje doña María y don José. O sea, es una excusa por ir. Porque después, en definitiva, el que figura es Eduardo Ribota. Vino y habló del museo comunitario. Pero eso no es un museo comunitario. Eso es Eduardo Ribota aprovechándose. Y recuerdo una charla que tuve con, ¿cómo se llamaba? Con Raúl Lugo y con la desaparecida de Georgie, lamentablemente. Sí, Georgina. Georgina, sí. Donde una de las críticas, después, en el momento que teníamos la charla entre los tres, yo no la podía ver, como ahora, no puedo ver lo que opina la gente. Después la vi, y había uno que decía, otra vez, estos académicos aprovechándose de la comunidad. Están hablando en nombre de la comunidad, porque eran museos comunitarios el tema. Y yo, después que lo leí, dije, pucha, tiene razón. Tiene razón, porque yo estaba hablando de los museos comunitarios, pero yo no pertenezco a un museo comunitario. Entonces, creo que, vuelvo a insistir, hay que ser mucho más flexible, agachar la cabeza, bajarse del caballo, dejar los egos de lado y que la gente co-cree por sobre encima, porque no es co-crear 50 y 50, ¿no? Es co-crear con mucho más, ¿no? Y sí, acá los pueblos originarios, ¿cómo le iba a enseñar yo a un Colla o a una Aymara? No tiene ningún sentido. O sea, yo he estudiado igual que vos arqueología, pero y bueno, Elvira Espejo en Bolivia es un hermoso ejemplo de cómo una comunidad aymara en este caso ha llevado, ha superado, digamos, todo lo que se sabía de cerámica, de textil, que era todo lo arqueológico, y lo ha llevado con los saberes y los sentires de los aymaras al museo. Entonces, no es tan difícil, no es tan difícil. Sí, Eduardo, justamente es una tarea pendiente que tenemos todavía, no solamente en Perú, sino también en la región, porque seguimos con el mismo discurso sobre el patrimonio, ¿no? Según la visión occidental, la visión academicista, y eso finalmente genera distancia, genera rechazo en las comunidades, en los que de repente en algún momento ellos quieren hacer un museo, pero como ven que solamente lo van a invitar a la inauguración y de ahí nada más, no va a tener ningún papel más que desarrollar ahí, finalmente ven como un agente más del Estado o del gobierno local que se quiere aprovechar de ellos, como tú bien lo estás comentando, ¿no? Y justamente sobre eso, la lección que les dieron a los especialistas de este museo mapuche, los mapuches, fue sí, que ellos o sea, los especialistas representaban en el museo el tiempo en forma lineal, cuando para los mapuches la visión del tiempo es circular, ¿no? Circular. Entonces los especialistas se quedaron así muy sorprendidos y finalmente agradecieron a los miembros de la comunidad mapuche, se quedaron en que iban a revisar todo el guión museográfico para hacerlo desde su propia perspectiva y diciéndoles que, reconociendo la academia, reconociendo que habían estado equivocados y les pedían perdón, ¿no? Que es algo también muy importante, ¿no? El tema por supuesto, humanos somos y nos equivocamos y fallamos, está muy bien, lo importante es reconocer y decir, bueno, nos equivocamos.
es lo mismo que los saberes del campesinado, ¿no? O sea, lo que saben sobre los diferentes maíces y granos de maíces, los campesinos mexicanos y peruanos también, o lo que saben sobre el amaranto y sobre tantas otras especies tan antiguas, son cosas que nosotros no sabemos porque ellos saben mucho más que nosotros. O sea, nosotros, bueno, que el maíz que tiene tanta antigüedad, que esto, pero ellos saben mucho, mucho más, ¿no? Y hasta inclusive en la comida, ¿no? Ahora no me acuerdo el nombre, ya falleció, es un artista mexicano que cuando fue McDonald's a instalarse, no me acuerdo si era Oaxaca, no te quiero mentir, porque no lo recuerdo tampoco el nombre de él, pero hizo una gran tamaleada, ¿no? Tamales y bebidas, etcétera, etcétera, gigantesca, para que no se instalara el McDonald's, y no se instaló, le ganó porque llevó a todas las mujeres y a toda la comunidad a cocinar, a beber, etcétera, las comidas tradicionales mexicanas, tamales seguro era, no me acuerdo todo lo demás. Debe ser. ¿Cómo? Debe ser. Sí, Debe sí, ser tamales normal. seguro. Claro. Y no se instaló McDonald's. Entonces, eso también, los saberes culinarios, ¿no? La cuestión del fratrimonio que siempre habla la gente de la museología social, está ahí, en los saberes culinarios, en las creencias, en los mitos, como dice la novela que les acabo de leer, ¿no? Los mitos y la leyenda, la importancia. Este magíster en museología, que es un cacique colombiano que te contaba el año pasado, trabajó casualmente sobre su tesis sobre la medicina de los pueblos originarios de Colombia, que no estaba registrada desde la mirada de los pueblos originarios. Estaba desde la cosa médica, científica y demás, que es muy distante y muy diferente de lo que vivencia una comunidad originaria en cuanto a su medicina, ¿no? Y así hincapié en dos prácticas medicinales, no sé si se llaman medicinales, en dos prácticas muy arraigadas en la comunidad de este pueblo originario. Así que nada, tenemos todo por aprender, todo por hacer, y creo que sí existe la posibilidad de transformar un museo útil, un inútil en un museo útil, ¿no? Se puede usar, insisto, porque algunos me dicen que yo enfrento colecciones con las personas. No, yo creo que las personas son más importantes que las colecciones, pero se puede usar a la colección, como lo hizo el Larco, se puede usar a la colección como disparador, pero de ahí en más ya hay un trecho muy largo y tiene que ser consistente, tiene que ser a lo largo del año, no porque yo haga una experiencia de 15 días, un mes, ya está, el museo cumplió. No, porque, no sé, por ejemplo, si hay un problema de salud en la comunidad, yo vengo originalmente en mi infancia de un lugar en donde hay agua con arsénico, con valores de arsénico bastante elevados y una zona donde hay mucho cáncer. Sí, hay mucho cáncer, porque por más que la potabilidad, el arsénico está. Entonces, bueno, ese es un problema a tratar, por ejemplo, importantísimo. ¿Cómo lo voy a convencer yo que escuchen música o que vean tal o cual cuadro si el problema está en la ingesta de agua diaria que tienen ellos, ¿no? No quiero aburrir, creo que ya estamos pasados, pero... No, nos podemos quedar toda la noche, por último, porque... No sé del otro lado lo que dice la gente, no te dicen, basta, cállense. No, quieren que sigan, ¿no? Pero claro, ¿No hay más preguntas? Me gustaría... Sí, han quedado varias preguntas en el tintero y yo más bien te quiero comprometer a, de repente, próximamente, hacer un curso, así como lo hicimos el año pasado, hacer un curso para ir hablando sobre esta nueva visión, un nuevo papel de los museos en la región, ¿no? Y ahí me imagino que varios de los que están aquí, mira, acá están pidiendo una segunda parte de esta charla. De repente lo podemos hacer próximamente, Laura. Muchas gracias, más bien. Gracias a todos por sumarse a esta transmisión que estamos haciendo aprovechando esta celebración del mes de los museos y que da especialmente para reflexionar, ¿no? Porque el día a día de repente no nos da tiempo, estamos trabajando en un museo, con una colección, o de repente la gestión del patrimonio, y el día a día no nos deja repensar, reflexionar, darle una nueva mirada, un nuevo enfoque a la gestión que estamos haciendo de los patrimonios con los que venimos trabajando. Y espacios como este, que nos gusta a nosotros siempre promover, invitando especialistas como Eduardo, como hemos tenido tantos otros, y vamos a seguir teniendo, generar estas discusiones, estas conversaciones,
las controversias, que también es importante, o sea, la discusión Claro. no es mala, la crítica tampoco no tiene por qué ser negativa. No. Sí, les agradecemos mucho que se hayan podido sumar a esta transmisión. Los que se han sumado tarde o no han visto gran parte de ella, no se preocupen porque la vamos a subir a nuestras redes sociales. Igual información que ya les han pedido a Eduardo, él me la va a pasar en los próximos días y se la vamos a colocar también para que lo puedan revisar. Y más bien, Eduardo, no sé si quieres dejar un último mensaje para nuestra audiencia. Algo que venía pensando, ¿no? El lema del ICOM, que es de este año educación e investigación, está pensado desde la academia. Porque ¿quién es o qué es lo que se avala como educación e investigación? Lo que da la gente preparada desde la academia. O sea, no creo que haya habido muchos museos que hayan pensado que la investigación la hace la comunidad, que la hace la señora que hace los tamales o el señor que hace el adobe o el señor o la señora que trabaja en su telar o la gente que tiene sus cabritas y su ganadería o el maíz que hablaba, ¿no? No creo que lo hayan pensado desde allí. Entonces eso también, el ICON a veces nos ponen los títulos muy lindos, pero que terminan siendo, en definitiva, más cercano a la academia que a lo otro. Yo te agradezco la charla, Javier, y les mando un abrazo fratrimonial a todas y todos los que nos estuvieron escuchando este tiempo. Un abrazo grande. Un abrazo también, Eduardo. Te agradecemos mucho desde Gestionando el Patrimonio el hecho que te has podido dar este tiempo. Y claro, hay varias preguntas que se han quedado en el aire. Nuevamente, síganos en nuestras redes sociales porque siempre vamos a compartir contenido que pueda ser muy útil para ustedes. Y ya nos han comprometido nuestra audiencia. Quieren una segunda parte. Entonces, vamos a coordinar. Eduardo es una persona que tiene bastantes ocupaciones en su trabajo, pero vamos a coordinar en algún momento para hacer la segunda parte de esta charla y, ¿por qué no?, hacer un curso como el que hicimos de museos divergentes hace algún tiempo. Muchas gracias a todos. Y Eduardo, gracias. Saludos allá en Tucumán, Argentina, y nos vemos pronto. Gracias. Un abrazo Gracias grande. también a todos, a toda la comunidad que está en el patrimonio. Esta charla se va a quedar colgada, no se preocupen, y compártenla a sus amigos, a sus colegas del sector de los museos para que también puedan compartir este conocimiento tan importante que Eduardo nos ha podido dar el día de hoy. Nos vemos. Gracias, Eduardo. Chao, a vos. Chao.